Gracias y paz, iglesia. Feliz día del Señor. Hoy ese día del Señor es especial porque es el último día del Señor del año y vamos a tener unas enseñanzas de gran bendición para nuestras almas. Y vamos a Hebreos 11, versículo 8 en nuestra serie de la carta a los Hebreos. Vamos en el versículo 8, Hebreos 11, 8. Les invito a colocarse en pie y vamos a leerlo juntos a una voz hasta el 19. Dice, en la 60. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Puede sentarse. Titulamos la enseñanza La fe de Abraham y Sara. La iglesia de los Hebreos sería una iglesia que tenía cierto tiempo ya de haber sido establecida, una iglesia caracterizada por el amor fraternal, por el servicio, bastante activos, pero para este punto de la historia se encuentran bastante fríos, desanimados. Algunos de sus pastores habrían muerto, otros habrían sido procesados, encarcelados injustamente, algunos habían quedado sin empleo, habían perdido propiedades, todo a causa de la fe. De esa manera, poco a poco, la iglesia local fue mermando y esa asistencia que tanto caracterizaba a la iglesia de los Hebreos empezó a verse ausente. Entonces, frente a esa situación, este escritor, que para nosotros es el apóstol Pablo, desde una prisión, escribe esta carta animándoles al remanente que queda a que perseveren en la fe que habían recibido. Y para ese momento de la carta, él les recuerda muchos casos de la Escritura de hombres y mujeres del antiguo pacto que pasaron por situaciones similares,
Para ese momento ya ha mencionado a Abel, a Enoc, a Noé, ¿cierto? Y hoy vamos a enfocarnos en el testimonio de Abraham y Sara. La idea del autor es alentar a esa iglesia que se está apagando para que persevere en la fe. Por eso nos introduce a la época de los patriarcas y nos vamos a dar cuenta que de toda la exposición de Hebreos capítulo 11 es a Abraham a quien le dedica más líneas, y eso tiene alguna razón de ser que estaremos viendo esta mañana. Vamos a guiarnos en la exposición que hace el autor inspirado, viendo algunos episodios de la vida de Abraham, donde vemos cómo la certeza, la convicción y el testimonio, ¿se acuerdan? Los tres elementos de la fe genuina se encontraron en la vida del patriarca y de su esposa. Bueno, veremos la enseñanza en 2 puntos. Los versos del 8 al 10, veremos el primer punto: salieron sin saber a dónde iban. Y el segundo punto iremos desde el 11 hasta el 19, fuerzas para tener un hijo. De esta manera resumiremos estos episodios de la vida del patriarca, nuestro padre de la fe. Comencemos. Versículo 8. Primer punto: salieron sin saber a dónde iban. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, en Abraham se halló también esa fe por la que los justos viven. Recordemos en el capítulo 10, leamos el versículo 35. Les había dicho: no pierdan su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor está diciendo, esa fe necesaria para perseverar, es decir, para ser pacientes hasta el final, ha estado presente en Abel, en Enoc, en Noé y en ustedes también, hebreos, porque a este momento ustedes han sufrido despojo, cárcel y muchas cosas más. Retengan esa misma confianza que han mostrado hasta el final, porque esta fe no nos permite retroceder. Hubo una fe que lo llevó a no desviarse, y como veíamos ahorita, tiempo tenía para regresar. Así como muchas veces nosotros mismos tenemos muchas formas, muchas tentaciones para volver atrás, pero la fe que nos ha sido dada es garantía dada por Dios para que vayamos a perseverar hasta el final. El texto nos dice que cuando Abraham fue llamado por Dios, obedeció a ese llamado. Aquí hay unos detalles interesantes. Usted puede mirar Génesis 12:4 y se va a dar cuenta que Abraham tenía 75 años cuando fue llamado por el Señor. El término que usa el autor acá, llamado, da a entender que a partir de ese momento de su vida, Dios empezó a hablar con Abraham, y Abraham a percatarse que era el Dios vivo y verdadero. 75 años. He escuchado a hermanos lamentarse de haber conocido al Señor a los 50, a los 40. Hermanos, Abraham fue a los 75. El Señor en sus tiempos es perfecto. Él es sabio. Y dense cuenta que la fe del que llegó a los pies de Cristo a los 20 o a los 10 va a crecer del mismo modo que el que llegó a los 70 o a los 40, como hizo con Abraham. Pues bien, esa fe que recibió, fue gracias a esa fe que él pudo obedecer la orden de salir de su tierra.
Dice, hacia el lugar que había de recibir como herencia. Usted puede verlo en Génesis 11:31. Él empieza a salir de su familia, de su tierra, poco a poco, paulatinamente, hasta que en el capítulo 12, versículo 1, ya Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, y él acata la orden. Pero hay algo interesante. El autor destaca un detalle, un pequeñito detalle. Que Dios le habló, Dios lo llamó, Dios le dio fe, sí, amén, amén, amén. Pero no le dijo a dónde ir. Salió sin saber a dónde iba. Eso es fe, hermano. Y aquí estamos viendo desde muy temprano. Aquí sería un Abraham neófito, recién nacido en el corazón. Y desde el principio Dios lo está probando. Así como cuando muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo y apenas llegamos empezaron las pruebas, empezaron las tribulaciones, empezaron las pérdidas. Bueno, Abraham fue así. Dios empezó a moldear su fe. ¿Cómo? Mostrándole su voluntad parcialmente. Te daré una tierra, sal. Ok, salgo. No me dijo a dónde, pero me dijo que saliera. Desde temprano empezó Dios a moldear el corazón de Abraham y esta fe empezó a ser fortalecida. Cito a MacDonald, abro comillas. El que conoce a Dios está contentado con ser guiado aún con los ojos vendados. Cierro comillas. Esta era la fe de Abraham. Dios le dijo, sal, y él sale, diríamos popularmente hoy, a ojos cerrados. Obedecemos al Señor. ¿Sí? Aquí estamos viendo entonces los elementos de la fe de la que el autor nos ha estado hablando. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, vemos el elemento de la certeza. Reconoce la existencia de una tierra prometida, no sabe cuál es, pero tiene la certeza que la hay. ¿Sí? La convicción de lo que no se ve. Dios le está hablando, le está dando su palabra, pero no ve nada. No ve nada, hermano. Tiene la capacidad de discernir la voz del Dios verdadero, aun cuando su cultura era politeísta. Tiene la convicción de que es Dios el que está hablando a su corazón. No es una corazonada, ni el Dios tal o tal, sino el Dios vivo y verdadero. Por ella alcanzaron testimonio los antiguos, el tercer elemento, el testimonio. Claro, él recibe la palabra y es la palabra la que empieza a darle a conocer al Dios verdadero y él empieza a aguardar por la palabra. Dios le habló, pero él queda expectante que le siga hablando. Dios le da una promesa que ya le había dado a sus antepasados, a los patriarcas de Génesis 5, a Taré, a él. En fin, aquí estamos viendo este hombre con los tres elementos de la fe genuina. Hermanos, démonos cuenta, Abraham no tiene señales ni prodigios. No dijo, Dios, muéstrame a dónde ir, dame una señal. Y de repente hubo una luz que le alumbró que era hacia Canaán. No tiene ningún milagro. La esposa sigue siendo estéril, no tiene hijos, pero aún sin tener señales, prodigios ni milagros, cree. Eso es fe. Los milagros son un adorno, no una necesidad. Es más, la fe no depende de milagros ni de señales. Basta con la sola palabra para creer. Eso hizo Abraham. Le bastó la palabra para emprender un camino que, si usted mira Génesis 25:7, él murió de 175. ¿Cuándo empezó? 75. ¿Cuánto duró el peregrinaje de Abraham? 100 años, hermano. Empezó ese día un camino de 100 años. Y hebreos, ¿ustedes están desanimados porque llevan 10 años en pruebas? Hermanos hebreos, ¿ustedes quieren desertar del evangelio porque llevan 15 años sufriendo?
Este ejemplo de Abraham es preciso para los hebreos. Además que recordemos que Abraham era el ideal para los judíos, siendo su padre físicamente y espiritualmente solo para algunos. Versículo 9, sigamos con Hebreos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Bueno, comienza su peregrinaje, la ruta. Ya Dios le dijo en dónde era. Génesis 12:7. Es ahí cuando le dicen dónde es. Le dice el Señor, esta tierra es, esta te la voy a dar a tu descendencia. ¿Qué incluye eso? Hijos. Hijos y tierra. Ya le dijeron dónde queda. Pero aunque vivió ahí en esa tierra que se le había de dar, en ese territorio, no lo reclamó. ¿Qué fue lo que hizo, hermano? Acampó en ese territorio como si fuera tierra ajena. Si Dios le dice que eso es de él, ¿qué puede hacer él? Reclamarlo. Pero la fe ve más allá de lo que se espera inclusive. Porque su expectativa, vamos a ver, apunta hacia otro lado. Dice la Reina Valera antigua, moró en cabañas, como si fuera un extranjero. Anote ese texto, Hechos 7:5. Abraham pudo haber tomado la tierra, hermano. ¿Cuántas veces escucha uno a neoevangélicos diciendo, lo que pise la planta de mis pies es mío? Y Dios me dio una promesa. Yo un día me desperté, abrí la Biblia y decía un versículo y Dios, yo tomo esta promesa para mi vida. Entonces yo declaro esto para mí ahora. Porque Dios me dio esa palabra. ¿Cuándo Abraham hizo eso? No tomó la palabra como reclamándola, es que este territorio es mío, Dios me lo dio. No, vivió como tierra ajena, en tiendas de campaña, 100 años. Recordemos un detalle, Génesis 14:15. ¿Usted se acuerda cuando Kedorlaomer y otros reyes de Oriente derrotaron a los reyes de Sodoma, Gomorra y otras ciudades más, secuestraron a Lot? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Tomó tan solo a unos pocos más de 300 hombres y derrotaron a varios reyes que habían derrotado a otros reyes, que eran prácticamente invencibles, y él los derrotó. O sea, podríamos pensar que Abraham era un estratega militar. ¿Eso qué significa? Que Abraham, si hubiera querido, toma Canaán, hubiera tomado la tierra prometida con armas y le hubiera resultado fácil. Pero no. Siguió viviendo ahí como en tierra ajena. Es más, dice el autor, nos mencionan ahí a Isaac y a Jacob. ¿Por qué? Usted sabía que haciendo el cálculo en edades, Abraham alcanzó a ver a Jacob máximo por ahí hasta los 15 años. Abraham alcanzó a tener a su nieto en sus brazos. Es decir, ni siquiera cuando tuvo al fin en sus brazos a Isaac, ni siquiera cuando vio crecer a su nieto Jacob, dijo, este es el tiempo de reclamar la tierra prometida. Porque ya Dios me cumplió lo de los hijos, ahora falta la tierra, entonces vamos a tomarla. No, ni siquiera. No apresuró la promesa de la tierra. ¿Por qué? Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Démonos cuenta cómo el autor le encanta el ejemplo de Abraham. Podríamos preguntarle cuál es su personaje favorito de la Biblia y él nos diría Abraham. Y sabe, casualmente,
El apóstol Pablo hace lo mismo en Romanos, que fue el texto que nos leyó el pastor José Camilo, en Gálatas. Abraham también es como el personaje favorito de Pablo. Sería un detalle más a favor de que él es el autor de la carta. Abraham esperaba una ciudad con cimientos sólidos, dice la Reina Valera antigua, cuyo artífice y hacedor era Dios mismo. Sus ojos de fe estaban tras la Canaán celestial. Ya se le indicó cuál era la tierra prometida. Pero como su fe era una fe genuina, que es capaz de ver más allá, no se quedó mirando el terreno, hermano. Esa porción de tierra que hoy día le llaman Palestina, Israel, Cisjordania, todo eso. Ni siquiera Abraham reclama eso como para él, como hace hoy el neoevangelicalismo. Porque Abraham tenía claro que su Canaán era celestial, una tierra de mansiones construida por Dios mismo. Una ciudad llena de habitaciones preparadas por Cristo. La fe es la única que permite ver eso. Bueno, y Sara, ¿qué hay de Sara, hermano? Para ninguno es un secreto de los que hayan leído Génesis, que durante las primeras décadas del peregrinaje de esta familia, no hay muy buenas referencias de Sara, ¿cierto? Parece que al comienzo ella considera todo como increíble, como loco, es impaciente, un poco manipuladora. Pero saben, cada travesía de este hombre, cada prueba que Dios dio a Abraham, serviría para que ella también fuera añadida al pacto de gracia. Porque ella no iba a ser parte del pacto de gracia simplemente por ser la familia o la mujer de Abraham. Ella necesitaba conocer al Señor, igual que su esposo. Porque al pacto de gracia no se añade nadie por ser miembro de la familia de un cristiano, por un mero vínculo matrimonial, sino por la misma clase de fe de Abraham. Por eso el Señor no desechó a Sara, sino que fortaleció la fe de esta mujer. Y así, hermanos, vimos en el primer punto, la primera señal de la fe genuina de Abraham: salió sin saber a dónde iba. Y a pesar de que Dios le mostró luego dónde era, su fe le dio la visión para contemplar más allá de ese terreno físico. Vamos ahora al segundo punto. Fuerzas para tener un hijo. Leamos el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe viva de Abraham impactó poderosamente en la vida de la incrédula Sarai, de tal manera que esa mujer también fue bendecida. Su nombre fue cambiado también. Incluso recibió las fuerzas para concebir y dar a luz. Dice la Reina Valera 2020, a pesar de que se le había pasado el tiempo por su avanzada edad. ¿Cuántos años tendría ella, hermanos? 100 años. 90 y tantos años. ¿Cómo es posible que un útero o los órganos reproductivos de una mujer funcionen a sus 90? Eso es un milagro. Le dio fuerzas. Aquí vemos también otro detalle interesante. Al Espíritu Santo le plació incluir a esta princesa de la fe en la lista de los santos. Es la primera mujer en la lista. Claro, porque aunque era estéril,
y al comienzo le pareció como que se burlaban de ella, vio el ejemplo de su esposo y conoció al Dios que le habló a su esposo y creyó. Ella también creyó y tuvo por fiel al que hizo la promesa. Así que ella también fue salva por medio de la fe, porque conoció al Redentor de su marido. Anote esos textos, ahí puede mirar esto que estamos viendo. Génesis 18:11 y Génesis 21:2. Ahí vemos el cambio en su vida. Atrasito en Hebreos 10, en el versículo 23, él les había dicho, el apóstol a los hebreos: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? Manténganse firme en la sana doctrina, en la palabra que recibieron, porque Él nos hizo promesa. Esa fue la fe de Sara, porque ¿qué nos dice? Recibió fuerzas porque ¿qué? Creyó que era fiel el que prometió. Sara se vuelve también un modelo, un ejemplo de fe. Y humanamente es un ejemplo un poco cuestionable. Pero ¿es que acaso cuál de nosotros, a pesar de que tenga fe, tiene una fe perfecta, hermano? Es más, la fe de nosotros a veces se parece más a la de Sara que a la de Abraham. En la mayoría de los casos. Entonces no subestimemos a la madre de las mujeres piadosas, como dice el apóstol Pedro también. Sigamos leyendo, versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aquí vemos, por medio de uno, ¿quién es uno? Abraham. Pero el instrumento, como veíamos en las predicas del matrimonio, el instrumento para dar hijos al varón es la esposa. Entonces era necesario que ella también fuera creyente. Y cuando ya lo fue, tuvo a su hijo. Los dos son convertidos, los dos son creyentes, los dos tienen fe. Abraham estaba casi muerto, dice la Reina Valera. Ella también. Pero le plació a Dios, gracias a esa fe que recibieron, hacer que de estos dos ancianos ya casi moribundos naciera una multitud innumerable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Ese es el Señor. Anote ese texto, Génesis 15:5 y Génesis 22:17. Hay más, pero bueno, estos son como los primeros que hubo, en el que se habla de las estrellas y la arena del mar. Sigamos, versículo 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por la fe murieron todos estos. Esto incluye a los que ya hablamos, pero también va a incluir a los que vamos a hablar después. Especialmente los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Murieron sin haber recibido lo prometido, pero murieron en la fe. Vivieron y murieron por la fe. Esa es la fe genuina. Esta fe genuina les dio la oportunidad de mirar, así sea desde lejos, el cumplimiento. Este texto me parece tan conmovedor,
Imagínense esta fe, hermano. Dios les está prometiendo descendencia, territorio, muchas cosas que nunca van a ver. Y parece que saben que nunca lo van a ver. Entonces lo saludan de lejos. Qué conmovedor. Qué hermoso. Esa es la fe. No se desesperó Dios tantos años esperando esa promesa. Mi corazón siente amargura porque pasan los años y yo paso en muchas pruebas y no salgo, sino que salgo de una y entro a otra. Esa no era la fe de ellos. Creyeron, miraron desde lejos y saludaban las promesas desde lejos. Y todavía más, confesaban que eran extranjeros y peregrinos en este mundo. No perseguían promesas materiales de Dios. Reconocían que eran peregrinos en esta tierra. Leamos algunos pasajes. Génesis 23, 4. Le habla a Abraham cuando ya muere Sara a los hititas, los que eran dueños del terreno en donde iba a enterrar a su esposa. Él les dice: extranjero y forastero soy entre ustedes, denme una propiedad para sepultura entre ustedes. Él es el dueño, hermano, el heredero de Dios, pero se confiesa a sí mismo como un peregrino. Esa es la fe. No anduvo reclamando, ni decretando, ni declarando nada, hermano. Leamos otro pasaje. Salmo 39, 12. Y esta puede ser la oración de todos nosotros, en la intimidad, cuando parece como si las promesas de Dios no se cumplen. Algunos quizás ni las veremos cumplidas, pero saludémoslas desde lejos, entonces, y digamos esto entonces: oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Esa es la oración de un hombre y una mujer regenerados. Y podríamos citar más. Génesis 47, 9. Jacob dice lo mismo con el faraón. ¿Se acuerdan que vimos el miércoles la enseñanza? El faraón le pregunta: ¿cuántos años tienes? Y Jacob dice: 145 son los días de los años de mi peregrinaje. Anótese otro, Primera de Crónicas 29:15. David también habló bajo los mismos términos. Y hay otros textos que también hablan igual. Sigamos, versículo 14. Porque los que esto dicen, ¿esto qué? Que somos extranjeros y peregrinos. Claramente dan a entender que buscan una patria. Los que hablan de esa manera, versículo 16 luego dice: pero anhelaban una mejor. O sea, dan a entender que buscan y que desean, que anhelan una patria mejor, superior, una ciudad celestial preparada para ellos por Dios mismo. Cuando confesamos que somos meros peregrinos aquí, dueños de nada acá, estamos demostrando que vemos más allá de esta vida y que si llegásemos a ser dueños de algo, lo seremos en la resurrección. Y esa ciudad celestial nos ha sido preparada por Dios mismo. Es lo que enseñó el Señor Jesús en Juan 14.
les es necesario, les conviene que yo me vaya porque les voy a preparar morada. ¿Se acuerdan? Eso ya lo sabía Abraham. Siglos antes que el Señor le enseñara eso a los 11. Sigamos, dice, anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué hermoso, porque les ha preparado una ciudad. En el versículo 15 dice, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos buscaban una patria, pero esa patria no era terrenal, no era ni Canaán, ni tampoco de la que salieron. Y ciertamente tuvieron bastante tiempo para regresarse, 100 añitos para pensarlo. ¿Será que nos devolvemos? Porque como que nada que sale el hijo, como que nada que nos da la tierra, nada que parece esto, nada de lo otro, devolvámonos. No, hermano. Ya habían partido por la fe y de eso no vuelven atrás nunca más. El hogar de Abraham no se desanimó, no se amargó para devolverse hacia el lugar de donde fueron sacados. Esta vida de santidad, de apartarnos de la mundanalidad, no nos ha servido para nada. Más bien volvamos a todo lo que habíamos dejado atrás. Porque eso de convivirnos de esas cosas, ¿de qué sirve? De mucho. Vale la pena, hermanos, la santidad, perseverar, la paciencia. Volver atrás siempre será la cosa más fácil. Siempre será más fácil volver atrás que perseverar. Pero por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Impresionante. Impresionante. En Génesis 26-24, la primera vez, cuando Jehová el Señor habla con Isaac, le dice, yo soy el Dios de Abraham. La segunda vez, Génesis 28-13, cuando habla con Jacob, yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Cuando se le presentó a Moisés, Éxodo 3:6, dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No se avergüenza de ser el Dios de ellos. Wow, hermano. Por la fe que recibió. Eso lo volvemos a ver en Éxodo 4:5. Y en otros textos más. Sigamos, versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, o sea, a Isaac. Por la fe, esa misma fe que lo hizo salir hacia donde no sabía, esa misma fe que lo hizo esperar algo que no veía y ver más allá de lo que se ve, esa fe que le dio fuerzas para poder concebir y criar a un bebé a los 100 años, amamantarlo, hasta tuvo una lactancia bastante extendida. El milagro fue muy completo. Por esa misma fe también ofreció a ese mismo hijo. 25 años se demoró en llegar ese hijo, hermano. Y Dios le dice, sacrifícamelo. Por la fe él ofrece a su único hijo. Cuando Dios lo pone a prueba, ¿por qué dice que es el único?
porque se le había dicho, en él te será llamada descendencia. Génesis 21:12. Los otros no. Génesis 22:1. Los otros no. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿es el unigénito? Porque es el hijo de la promesa. ¿O por medio de él vendrá la simiente prometida? Que por cierto, ese mismo argumento lo usa Pablo en Romanos 9:7. Otro eco más a favor de la autoría paulina. 25 años. Tenían 100 años cuando por fin nació Isaac. Es decir, para el momento en el que lo va a sacrificar, él tiene más o menos 117 años. Todo lo que esperó para poder tenerlo, y ahora que es aún humanamente más imposible poder engendrar otro, está dispuesto a llevárselo al Señor. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el pasaje? Porque estaba convencido de que Dios era poderoso para devolvérselo aún de entre los muertos. Él ni siquiera esperaba que si se moría Isaac tenía otro, porque ya se le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y si yo lo degüello como holocausto para el Señor, Él me lo volverá a dar a la vida, porque Él me lo dijo, yo lo creo. Obviamente esto era una prueba bastante fuerte, pero era solo una prueba. Pero estaba convencido de la omnipotencia de Dios, de resucitar a un muerto. Y saben, para nosotros el concepto de resurrección es más fácil, porque tenemos revelación suficiente de ello. Pero para ese momento de la historia nunca ha habido una resurrección. Es más, ni siquiera existe la palabra resurrección. No sé cómo se llama eso, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Él estaba convencido que Dios iba a levantarle a Isaac. Impresionante. Por eso el autor dice, en sentido figurado lo recibió. O sea, prácticamente es como si lo hubiera matado porque Dios lo detiene. En sentido figurado lo recibió. Es el mismo argumento que usa Pablo en Romanos 4:17 al 21, el texto que el pastor nos leyó. Ahí lo vemos, por la fe. En ese segundo punto que vimos, otra evidencia de la fe genuina en Abraham y en Sara. Creyeron la promesa del Señor de tener un hijo de ellos mismos, sin necesidad de métodos alternativos. Lo crían, lo levantan y de repente Dios le pide, dámelo, y él lo entrega con la convicción de que Dios lo puede volver a levantar. ¿Sí? Esa es la fe. Tuvieron fuerzas para tener un hijo. Para terminar, permítanme darles unas 4 aplicaciones. Démonos cuenta, hermanos, Abraham, conocido como el padre de la fe, no tenía una fe perfecta. Él también cruzó episodios de temor. Él también cruzó episodios de duda. Cuando bajó a Egipto, cuando accedió a la petición de Sarai, en fin. ¿Saben? Porque la fe genuina del mejor de nosotros sigue siendo tan frágil como el portador. No nos podemos vanagloriar de nuestra fe tampoco, porque aún la fe más fuerte de entre nosotros sigue siendo frágil. Pero es el Señor poderoso que nos preserva a pesar de lo frágiles que somos. Ellos perseveraron hasta el final. Y vemos esta fe, con todo y su fragilidad, maduró, fue probada, creció. Abraham no tuvo apego a su tierra natal. Ni siquiera tuvo apego a su familia, vete de tu parentela. No tuvo apego al prestigio. Uy, Abraham fue el que derrotó a los reyes de Oriente. No le importó.
Hasta Melquisedec sale a felicitarlo. Mejor dicho, la victoria tuvo que haber sido muy conocida. No tuvo apego a las riquezas. Sabemos que Abraham enriqueció. No le importaba eso. Le importaba la promesa. Y otro detalle, tampoco redujo la promesa a la vida de su hijo, como si la esperanza de Abraham girara alrededor de Isaac. Porque el hecho de que estuviera dispuesto a entregarlo demuestra que Isaac no era un ídolo para Abraham. Ay, hermano. El Señor no va a compartir su lugar con ídolos. Abraham tuvo tal credibilidad a la promesa que hasta construyó en su interior un concepto teológico que no existía, el concepto de resurrección. No solo creyó a la resurrección de su hijo, sino que por medio de la fe contempló la resurrección, que a él mismo lo salvaría. Aquí vemos también, segunda aplicación, rodeados de tantas circunstancias, Abraham y Sara pudieron perseverar. Hebreos, iglesia, ¿ustedes todavía conservan apegos a la Jerusalén terrenal? ¿Y ustedes todavía están apegados a las tradiciones judías? ¿Todavía persiguen emblemas familiares y de los árboles genealógicos de las tribus? ¿Ustedes intentan ayudar a Dios a cumplir sus planes? ¿Quieren llevar un cristianismo secreto para que no los persigan por su fe? Hebreos, ¿ustedes consideran a Dios infiel o incapaz de cumplir sus promesas? Detrás de todo este testimonio hay esas palabras de consuelo, de exhortación para esa iglesia que estaba desanimándose. Los creyentes se han soltado del mundo para perseguir una meta mejor. No hay que frustrarnos, iglesia, hermanos, cuando no alcanzamos un inmueble propio, un terreno, alguna forma de bienes materiales que tanto perseguimos por tantos años. No nos frustremos si no los hemos alcanzado a tal edad. Quizás nunca lo vayamos a alcanzar. Dios no nos ha prometido eso. Dejémosle a los inconversos y a los apóstatas que se aferren a esas cosas, porque ellos no tienen la fe que nosotros sí tenemos, porque nosotros vemos más allá de lo físico, más allá de lo presente. Tercera aplicación. El autor hizo un contraste que usted tuvo que haber notado. ¿Qué contraste tan fuerte en el versículo 9 con el versículo 10 e incluso el 16, en fin? ¿El contraste cuál es? Entre tiendas de campaña y una ciudad bien cimentada con fundamentos. Esa es la gran diferencia. Aquí estamos en un tabernáculo desarmable, dueños de nada, pero esperamos una ciudad con cimientos, con fundamentos sólidos, que no se comparan a lo que mejor alcancemos en esta vida. Además, recordemos un detalle. Mientras ellos estaban peregrinando en esa tierra que era prometida para ese momento, los cananeos y las tribus paganas ocupaban el territorio, pero esperaban una ciudad con cimientos. Así nos pasa a nosotros todavía, iglesia. Los santos peregrinamos en esta tierra que en la resurrección nos será dada en heredad. Pero mientras tanto los cananeos están ocupándola, la dominan
y ocurren muchas cosas perversas. Satanás y sus hijos están acá, pero la resurrección ya no estará ocupada más por ellos. El lugar al que nos dirigimos no es un país al que podemos llegar tomando un avión o un autobús. Es un lugar al que solo los que tienen la fe salvadora llegarán. La fe que tuvieron Abraham y Sara son los únicos que pueden andar con la certeza de una herencia celestial. Leamos Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 1:4. Dice Primera de Pedro 1:4 que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, Primera de Pedro 2:11. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. No somos dueños de nada acá, aquí estamos de paso. No nos dejemos deslumbrar o atraer como si fuéramos peces detrás de una carnada por lo que este mundo ofrece. Vamos tras una herencia celestial que vale infinidad de veces más la pena que lo que el mundo ofrece acá. Y para terminar, cuarta aplicación, vamos a Juan 8:56. Juan 8:56. Dice el Señor a los judíos, descendencia física de Abraham. Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. El anhelo, el gozo más grande de Abraham no estaba en ningún tesoro terrenal. ¿Qué fue eso que vio que lo hizo despreciar la tierra que se le había dicho que era de él? ¿Qué fue eso que vio que lo hizo creer que si mataba a su hijo Dios se lo iba a resucitar? ¿Qué fue eso que vio que lo hizo caminar 100 años detrás de promesas que no vio cumplirse? Él vio a Cristo. Es la simiente prometida. Ese fue el gozo y la fe de Abraham y de Sara. Cristo tipificado en el cordero, ese cordero que sustituyó a Isaac ese día cuando lo iba a sacrificar. Ese cordero que fue provisto por Jehová para expiación de Abraham. Ese cordero era Cristo y Abraham lo vio y se gozó. Lo vio y se gozó, vio a Cristo. ¿Ha visto a Cristo, hermano? Vemos a Cristo y puede que no tengamos nada en esta vida, pero lo tenemos todo. Abraham comprendió que sus hijos, sus nietos, la tierra en la que estaba, sus posesiones, no eran la sustancia de la promesa. No, la sustancia, lo que se espera, no era eso, era Cristo. Sus ojos de fe vieron la realidad, no las sombras. Su fe vio al Salvador. Oremos. Señor Jesús, danos esos ojos de fe, Señor, que tuvo Abraham. ¿Cómo fue capaz de
pasar tantas pruebas por 100 años y perseverar hasta morir, Señor. Y aunque no recibió lo prometido, saludó de lejos las promesas. ¿Cómo fue capaz de hacer eso, Señor? Nos muestras que no fue porque haya sido una persona excepcional, no porque haya sido más justo que nosotros o más fuerte, porque Él también falló, pecó, dudó, tuvo miedos, pero al final logró todo esto porque tú lo guardaste y porque te vio a ti, Señor, te vio a ti. Abre nuestros ojos para verte a ti, y si te vemos a ti, el mundo no nos va a distraer. Si te vemos a ti, aunque no tengamos nada, lo tenemos todo. Si te tenemos a ti, cualquiera sea la prueba, estaremos aferrados a ti, Señor, a tus promesas. Promesas maravillosas, cumplidas, que son sí y amén en Cristo Jesús. Tú eres, Señor, el anhelo y el gozo de nuestro corazón. Es a ti a donde ve la fe. No existe fe que no mire hacia ti, Señor. Creemos en ti, Señor, y saludamos desde lejos esa herencia incorruptible que nos espera. Permite que mis hijos, Señor, nuestros nietos, también la vean, también la vean, también la vean, Señor. Y si entre nosotros hay alguien inconverso que no ha nacido de nuevo, abre sus ojos hoy para que Él también te vea, ella también te vea, Señor. Y así peregrinaremos contigo, de tu mano, 5, 10, 30, 50 años, el tiempo que a ti te plazca darnos, para tu gloria, Señor. Perdona nuestros pecados. Acuérdate de tu iglesia perseguida, Señor, tus pequeñitos, especialmente en Asia, en África. Defiéndelos, Señor. Ellos son la verdadera simiente de Abraham. Y la simiente falsa y desechada persigue a la simiente prometida, así como Ismael perseguía a Isaac. Pero tú preservarás a los tuyos, Señor, hasta el final, por tu gran poder y tus promesas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.